Sí, doctor. ¿Pueden ver la pantalla de la exposición de embriología? Sí, doctor. Confírmame. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Ya va. Para pasar con... Espera, vamos a ponerlo en pantalla, ¿no? Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Ya. Les dejo con el doctor Nino. ¿Cuál es el botón para pasar? Solamente eso, doctor. Aquí al costadito. Aquí. Usted habla y empieza a pasar ahí. ¿Cuál? Aquí, con este botón. Aquí, mira, con el que está al costado. No, está aquí, aquí. Este para atrás y este para adelante. Ya, nada más. Listo. Ya, Le dejo. ya, gracias. Le dejo Ya, mi celu porque está compartiendo ya, el. ya. Pues, buenos días, jóvenes. Se comunica el doctor Juan Nina Cáceres, médico asistente del Hospital Sergio Bernales del Departamento de Ginecología. El día de hoy nos convoca el tema sobre embriología del aparato genital femenino. Es un tema apasionante, pero también es un poco nos da oportunidad de entender la fisiología, la patología que vamos a hacer en el campo clínico. Empezamos entonces. Cuando hablamos de embriología, tenemos que recordar sobre la formación de los gametos, tanto masculino como femenino. Y ahí tenemos que recordar cuando se produce la fecundación, ¿cierto? La fecundación es cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, hay una fusión de estos dos gametos, sabiendo que los espermatozoides pueden almacenarse de tránsito en la vagina, aproximadamente unos 200 a 300 millones, y solamente el 1% es el que se va a trasladar desde el cervix hasta la ampolla que ven acá, la ampolla de la trompa. Y eso ocurre más o menos en 30 minutos o puede tardar hasta 6 días. Entonces, pero cuando el espermatozoide va a fecundar al ovocito, ¿no? Que como decimos, más o menos es el 1% o 300 a 500 espermatozoides, hay un proceso de capacitación en este traslado hacia la trompa. Y ese proceso de capacitación está dado por el apoyo de este cortejo que tiene seguidores, más o menos 300 espermatozoides, y es solo un espermatozoide el que puede penetrar en la corona radiada o la zona pelúcida del ovocito, ¿no? Entonces hay una reacción acrosómica con una liberación de acrosina que facilita esta penetración. Y también hay otras reacciones donde hay una impermeabilidad. Cuando entra un espermatozoide, los otros espermatozoides no pueden entrar, de tal manera que se evita una poliesperma. Entonces, a eso llamamos la fecundación. Después viene el proceso de segmentación. Estos procesos que les estoy diciendo es importante para poder diferenciar las membranas o capas que se van a distribuir al final, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre fecundación, ahora hablamos sobre segmentación. Una vez que se fusionan el espermatozoide con el ovocito, va a haber un sistema de división celular, ¿no? Los primeros días son lentos, en el primer y segundo día se va a dividir en 4, en 8 células, ¿no? Este huevo cigoto. Posteriormente, ya en el tercer día, vamos a tener un promedio de 16 blastómeras en esta división del, del huevo cigoto. Estas 16 blastómeras se toman el nombre de mórula, ¿ya? Mórula. En este tiempo de la formación de la mórula pasa algo importante porque
que en este compacto que tienen las células de división celular se introduce el líquido, ¿no? Al introducirse el líquido va a formar un blastocele, más o menos acá, este líquido va a formar un blastocele. Cuando aparece el blastocele, ya se va a conformar un blastocisto, o un blastocisto. Entonces, repetimos acá, fecundación, segmentación, la división de 2, 4, 8, 16 células, se compactan, y más o menos entre el sexto y séptimo día va a introducirse el líquido entre las blastómeras y toma el nombre de blastocisto. Blastocisto. Y es el blastocisto donde se va a adherir al endometrio y eso se llama implantación. Cuando hablamos de implantación hay tres elementos importantes o fases denominadas. Uno, aposición. Dos, esto vendría a ser una aposición, adhesión e invasión. ¿En qué consiste estas fases? La aposición es cuando se toma contacto el blastocisto con el endometrio. Toma contacto el blastocisto con el endometrio. Aposición. La adhesión es cuando el polo, como vemos acá, el polo central o interno ya se está introduciendo a las capas del endometrio. ¿Lo ven acá? Las capas del endometrio. Y la invasión es cuando ya todo el endometrio cubre al blastocisto. Ahora, acá podemos sacar provecho de esta imagen del blastocisto, que ya podemos diferenciar acá unas capas, que es la central, que hay células germinales primordiales, ¿no? Que al final van a formar el epiblasto y el hipoblasto, que son, al final nos van a dar el ectodermo, como resultado embriológico, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Vamos a pasar a la próxima etapa. Vean acá. Ya está el blastocisto y hay una clara diferenciación de capas externas y capas internas. Este vendría a ser una capa externa, este vendría a ser una capa interna. La capa externa está formada por el trofoblasto. Y en el trofoblasto hay dos capas que se van a diferenciar: el citoblasto y el sincitio trofoblasto. Y en la capa interna, que son células pluripotenciales, vamos a tener ya la diferenciación posterior de el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Entonces acá también podemos ver que hay una diferenciación celular del hipoblasto con células, del epiblasto, perdón, con células azules, y el hipoblasto, células amarillas, ¿no? Ya vemos acá una diferenciación del endodermo y vemos cómo la parte externa se está formando el trofoblasto. Este trofoblasto puede dividirse en dos capas, ¿no? La capa interna, que vendría a ser el citoblasto, y la capa externa, el sincitio trofoblasto, que al final va a producir la hormona del embarazo, como es el HCG, su unidad beta, ¿no? Seguimos. Ahora, para hablar de la embriología del aparato genital femenino, tenemos que hablar del aparato urinario. Tenemos que decir que funcionalmente, tanto el sistema urinario como el sistema genital son diferentes, pero embriológicamente y anatómicamente tienen mucha similitud. Entonces, en las primeras semanas hay precursores de células embriológicas para formar el riñón, los conductos urinarios y el sistema genital. Uno de estos precursores
es el mesodermo intermedio. En la parte anterior hemos visto que acá hay una capa bicelular, por lo menos los amarillos y los azules, ¿no? Que va a formar el epiblasto y el hipoblasto, y ya acá de los azules va a salir el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Entonces, cuando hablamos de precursores, tanto para el sistema genital femenino como para el sistema urinario, todos derivan del mesodermo intermedio. Esta es una idea fuerza. Todos derivan del mesodermo intermedio. Y de ese mesodermo intermedio hay diferenciación del pronefros, por ejemplo. Este pronefros es transitorio, totalmente transitorio. Es la formación de por lo menos de 7 a 10 grupos de células que van a estar en la parte cervical. Se viene más o menos acá. Y son transitorios, que al final de la tercera semana más o menos van a desaparecer. Pero esto ayuda, estos pronefros ayudan a la formación del mesonefros. Este mesonefros es el que va a dar origen a varias estructuras del sistema urinario y también del sistema gonadal. Y el metanefros es el que va a dar al final el riñón definitivo, la estructura orgánica del riñón definitivo. Seguimos. Como hemos visto, acá el pronefros, más o menos al final o al principio de la cuarta semana y termina en la cuarta semana de gestación. Hay 7 a 10 grupos cervicales, hasta acá más o menos. Son nefrotomas, estos 7 a 10 grupos cervicales, también llamados nefrotomas, ¿no? Y desaparecen al final de la cuarta semana de gestación. Pero es importante la presencia del pronefros para que se forme el mesonefros, como vamos a ver, ¿no? Este mesonefros va del segmento torácico, como dice acá, lumbar, desde más o menos de acá hasta acá, y se va a juntar o tiene contacto con la cloaca, que ya vamos a ver posteriormente. Esta cloaca va a dar origen a la vejiga, al recto, etc. Empieza más o menos en la cuarta semana de gestación, los túbulos de mesonéfricos, como repetimos, va de la región torácica a la región lumbar. Es un alargamiento para formar redes capilares mediales, o sea, es decir, estamos hablando ya de los glomérulos, ¿ya? De los glomérulos. Funciona como un riñón interino. Funciona como un riñón interino hasta el desarrollo permanente del riñón definitivo, que vendría a ser el metanefros. Acá vemos, ya comenzamos a hablar de dos cadenas importantes, que vendría a ser el mesonefros o conducto de Wool, y posteriormente la presencia del metanefros o conducto de Buller. Más o menos a la sexta semana de gestación hay la formación de gónadas, de cresta gonadal. Acá esto es una idea fuerza, que las gónadas van a tener origen en el mesonefros, que más adelante vamos a afirmar esta idea fuerza. Muy bien. El metanefros, como hemos dicho, es la formación del riñón definitivo, ¿no? Que va a formar los conductos, los uréteres, va a formar la pelvis renal, las cálices mayores, los cálices menores, ¿no? Acá vemos riñón definitivo, el metanefro. Más o menos se produce entre la quinta semana de gestación, y va a formar las unidades secretorias renales. Básicamente, van a formar a través del seno urogenital los uréteres, la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, ¿no? Y los conductos renales, los conductillos renales. El sistema urinario, el sistema colector, como viene de la yema ureteral, que son los conductos ureterales, más o menos están por acá, y van a formar lo que hemos indicado antes, ¿no? El uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores. Este es el resumen: la formación de uretis, renal, cálices mayores y menores y túbulos colectores.
Obviamente, a través de la maduración de la organogénesis, la dilatación, va a haber una dilatación del pelvis renal, la división de cálices mayores, la subdivisión de 12 generaciones tubulares, los túbulos colectores con desembocadura en cálices menores y origen de la pirámide renal. Acá vamos a ver cómo está la pelvis, cómo comienza a dilatarse, los cálices mayores, menores y al final los conductivos. El sistema excretor básicamente de las unidades funcionales del riñón, ¿no? Que se va a formar los glomérulos, como crecimiento de capilares en el extremo distal, los túbulos distales o cápsula de Bowman. Todos estos tienen de origen embrionario en el mesodermo intermedio. Acá vemos como un riñón definitivo, metanefros, excretor y yema ureteral, el colector. La producción de orina, acá es importante decir que, por ejemplo, Lachman indica que la producción de orina se produce a partir de las 12 semanas de gestación. Esto ayuda porque más o menos a las 12 semanas de gestación hay una cantidad de 50 centímetros cúbicos de líquido amniótico y el líquido amniótico es el mejor traductor del sonido, así que por ecografía se puede ver varias estructuras a esa semana de gestación, ¿no? Criterios ecográficos, como por ejemplo para una ecografía genética, que nos ayuda, que va desde las 11 semanas hasta las 14 semanas. Como hemos visto acá, completamente el riñón comienza a funcionar a partir de las 12 semanas de gestación. Ahora, todo eso se forma en la pelvis y tiene que ascender. El ascenso es de pélvico a abdominal. Nacimiento del aspecto lobular. También es importante indicar que dentro de este origen embriológico termina de formarse todos los glomérulos hasta las 34 semanas de gestación, ¿no? La vejiga igual tiene origen de la cloaca, vamos avanzando, y que va a dar origen al tabique urorectal, va a formar el seno urogenital, y va a formar la vejiga. Continúa con alantoides, obliteración, buraco, ligamento umbilical medio. El seno urogenital da también origen a la porción prostática, ya sea en el varón, y membranosa en la uretra masculina. La porción cefálica desarrolla el tubérculo genital, uretra peniana y conducto anal en relación a la vejiga. Sistema genital, nuestro tema. Las gónadas, como habíamos adelantado, se forman del mesonefro, principalmente del mesonefro intermedio. Ahora, para hablar de gónadas tenemos que hacer una diferenciación. Por ejemplo, tenemos que hablar del sexo genético, del sexo gonadal y del sexo fenotípico. ¿En qué consiste el sexo genético? El sexo genético comienza en la fecundación, es decir, el espermatozoide con el ovocito. Y va a depender la determinación sexual del cromosoma masculino, del cromosoma Y. El cromosoma Y, que es un cromosoma corto, es pequeño y tiene un brazo corto que tiene un gen principal que es el señor Y, SRY, ¿no? A partir de ahora le vamos a llamar el señor Y para acordar mejor. Entonces, este es el que tiene es un determinante testicular, ¿no? Un gen determinante testicular que va a dar origen al sexo masculino. Si hay ausencia de este gen, señor Y, va a dar origen al sexo femenino. Eso más o menos es el sexo genético. Va a depender del cromosoma X o del cromosoma Y. Las gónadas, como hemos adelantado anteriormente, vienen del mesonefros. Esta es la otra idea fuerte. Las gónadas vienen del mesonefro. Hasta la 7ª semana de gestación no se puede determinar el sexo. Es indeterminado, tanto en el varón como en la mujer. Las células germinales primitivas influencian el desarrollo gonadal. Ya hemos adelantado que en la formación ya del blastocisto hay células internas y células externas con una diferenciación del epiblasto y del hipoblasto. Del epiblasto son los que
tienen las células germinales primitivas, se va a formar el saco vitelino, va a haber una migración del mesenterio dorsal a través de la línea primitiva y en la sexta semana ya va a formar la cresta gonadal. Hay una proliferación epitelial del mesenga subyacente para formar los cordones sexuales primitivos y ya se va a diferenciar las gónadas, ya sea masculino o femenino. Como vemos acá, la cloaca, el seno urogenital, para ver la diferenciación. Acá es en el mesodermo donde se van a formar las gónadas, ¿no? Acá las gónadas se van a formar en el mesodermo. Pero eso va a determinar que eh, el factor determinante testicular, que es el gen señor Y, si hay presencia de esto, va a formar un testículo y en este testículo va a formar células de Sertoli y células de Leydig. Dentro de las células de Sertoli, que vienen a ser la producción de una hormona antimulleriana, lo cual va a involucionar el conducto de Müller o paramesonéfricos para que se forme el sexo femenino, ¿no? Como vemos, acá, las gónadas van a formarse en el mesonefros, ¿no? De estas células germinales primordiales. Acá es un resumen del gen determinante sexual, es el señor Y, que es el factor determinante testicular que va a permitir la proliferación de cordones sexuales primitivos o cordones testiculares. Entonces es acá donde se forman ya las células, la presencia del cromosoma Y, para ver la producción de células de Sertoli y de células de Leydig, y según ellos van a ser tres hormonas determinantes. Las células de Sertoli que vienen a liberar la hormona antimulleriana y la de Leydig, la testosterona. La testosterona por sí no tiene mucha actividad para la embriogénesis, sino que actúa a través del metabolismo, a través de una hormona, la dihidrotestosterona, con participación de la 5-alfa reductasa. Sabemos que participan las células germinales primordiales, las células de Sertoli, como vemos ahí, están en el epitelio superficial, y hablamos que libera la hormona antimulleriana. Y las células de Leydig que están en el mesénquima de la cresta genital son las que van a liberar la testosterona. Y van a diferenciar, casi se puede diferenciar a partir de la séptima semana, el sexo. A la octava semana de gestación en la producción de testosterona. La testosterona es producida por las células de Leydig. La testosterona, junto con acción de la dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa, son los que van a dar mayores embriológicamente el sexo tanto gonadal como fenotípico, como la diferenciación ya de las estructuras del pene, de la vagina, etc. En este caso, si hay producción de testosterona, estamos hablando de genitales externos masculinos. Acá vemos en relación a los ovarios, si hay un genotipo XX, hay la liberación de, de hormonas como son los estrógenos, pero la determinación gonadal es a través de unos genes DAX1 y DAX1, mientras que cada genotipo de XX va a haber dos DAX1 que va a haber la aparición de los ovarios. La sustitución por estroma vascularizado, médula ovárica, que está acá, pero son en la corteza donde se van a producir los ovocitos y los folículos primordiales. Obviamente que todos estamos hablando de las células germinales primordiales, va a dar origen al novogonio, ¿no? Y que están principalmente en la corteza gonadal. Acá vemos el ovocito primario, ovocitos celulares.
Los conductos paramesonéfricos, acá claramente, esta es otra idea fuerza. Primero se forma el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Después, este es un precursor para la formación del conducto paramesonéfrico. Primero tiene que haber la formación del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, y después los conductos paramesonéfricos o conducto de Müller. Vemos acá igual que del mesodermo es la formación de las gónadas. Los conductos genitales. En el periodo embrionario diferenciado, como hemos hablado anteriormente, es hasta las séptimas semanas de gestación. A partir de la séptima semana de gestación ya hay la diferenciación genética tanto de varón como de mujer. Los conductos mesonéfricos al final de Wolff van a dar origen a un sexo masculino y la de Müller, sexo femenino. Esto va a depender de la liberación de hormonas. Obviamente, si es testículo, vamos a tener las células de Sertoli y las células de Leydig. La célula de Sertoli es hormona antimulleriana que va a anular o va a evitar que crezca o se desarrolle para, por ejemplo, de Müller, ¿no? Los conductos de Müller, o sea, va a evitar que se forme la trompa, que se forme el útero, que se forme la vagina. Y la chiquita Rosita, perdón. Eh, después, perdón, retomamos. El conducto mesonéfricos o de Wolff va a dar origen al sexo masculino por la liberación de sus hormonas y hay la presencia de células de Sertoli y células de Leydig. ¿Esto qué va a determinar el sexo? El señor Y. Y los paramesonéfricos de Müller son los DAX1, los genes DAX1, que en este caso vendrían dos cromosomas X, que tendrían que ser la suma de DAX1 más DAX1. Muy bien. La regulación molecular. El señor Y es un gen que está en el brazo corto del cromosoma Y, va a formar los túbulos conductos mesonéfricos, penetran a la cresta gonadal. Hay un factor esteroidogénico 1 que hace que diferencien las células de Sertoli y las células de Leydig. Como hemos adelantado, la célula de Sertoli va a liberar la hormona antimulleriana que va a inhibir el crecimiento del conducto paramesonéfrico. Las células del Leydig va a liberar testosterona. Esta testosterona va a diferenciar ya el sexo masculino para la formación de genitales externos a través de la dehidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Como vemos acá, este es el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, ¿no? En la zona mm, caudal tiene un orificio y como esta tiene 3 porciones caudal horizontal, ¿no? Que al fusionarse el conducto paramesonéfrico o de Müller, al fusionarse va a dar origen a las trompas. Acá se fusiona, va a dar origen al útero, al cervix y al tercio superior de vagina. Esto es importante saber porque tiene importancia clínica. Volvemos a decir, conductos paramesonéfricos, que es bilateral, va a formar la trompa. Al fusionarse estos dos conductos, tanto derecho e izquierdo, va a formar el útero, ¿no? El cervix y el tercio superior de vagina. Más adelante vamos a decir por qué es importante en la aplicación clínica, ¿no? Y el tercio superior de vagina y el tercio inferior y tercio medio viene a formarse la vagina del seno urogenital. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, cuando encuentran cáncer de cuello del útero, en el estadio 1, en el estadio 2, que es operable, o sea, resecable, la operación que vendría a ser tratamiento curativo es una histerectomía, sacar el útero, más las trompas, más los ovarios, más tercio superior de vagina. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen embriológico, el cervix con el tercio superior de vagina. Esa es la importancia clínica. Muy bien, repasamos. Conducto mesonéfrico de Wolff. Hay una involución mesonéfrica superior
permanencia caudal y del conducto de Wolff, hay tubérculos genitales, conductivos eferentes, estas en relación al testículo, mesonéfrico caudal, apéndice del epidídimo, entonces la formación de vía espermática, epidídimo eferente y eyaculador. Este es conducto mesonéfrico de Wolff. Y los conductos paramesonéfricos de Müller, craneal, cavidad abdominal, cruza ventralmente el conducto mesonéfrico, línea media, fusión contralateral y el canal uterino y el tubérculo paramesonéfrico. Acá vemos, nuevamente, conducto paramesonéfrico, que tiene un aspecto caudal, es abdominal, se va a fusionar con el lado contralateral y va a formar el útero y cuello del útero y tercio superior de vagina. Y hay una resorción de estos tabiques, ¿no? Resorción. Entonces hay una organogénesis, hay una fusión y resorción del tabique. Y del seno urogenital se va a formar el tercio inferior y el tercio medio de la vagina. ¿Cómo se desarrolla? Hay una ausencia de la hormona antimulleriana para que se desarrolle el sistema genital femenino. Debe haber una ausencia de la hormona antimulleriana, formación de genitales femeninos, ausencia del factor determinante testicular que va a producir una reacción del conducto mesonéfrico. Como hemos indicado, hay una porción craneal, trompas uterinas, horizontal intermedia, trompas uterinas y falopio, caudal primordio útero vaginal. Acá ya estamos viendo, hay la fusión del conducto mesonéfrico, la fusión y la resorción de los tabiques. Acá está. Acá viene a ver el origen embriológico del conducto paramesonéfrico de Müller, forma las trompas, el útero y tercio superior de vagina. Del seno urogenital, tercio inferior y tercio medio de la vagina. El ligamento ancho también viene del mesodermo intermedio. Es un tejido mesenquimatoso derivado de la migración de conductos de la línea media o línea primitiva. Hay una fusión de conductos del pliegue mesenquimatoso desde las paredes pelvianas. Como vemos acá, ¿no? Esto viene de la cloaca, de la formación del tabique urorectal y el recto. Vemos acá un corte transversal, los ovarios que vienen del mesodermo intermedio. ¿Sí? Vagina. En la vagina hemos indicado que tienen doble origen. Todos vienen del mesodermo intermedio, pero del paramesonéfrios, que viene a ser el conducto de Müller, vienen las trompas, útero, fusión de los dos conductos paramesonéfricos y hay una resorción del tabique. Entonces, el origen embriológico, tanto del tercio superior de vagina y el cuello del útero, es el mismo. Por eso es importante saber para la parte clínica. Acá ya vemos anatómicamente las trompas, el útero, el endometrio, ¿no? El ligamento ancho, el ligamento uterovárico, todos vienen del mesodermo intermedio. Genitales externos. Más o menos ya la tercera semana de gestación, hay periodo indiferenciado hasta la séptima semana. Masculinos, tiene que haber la presencia de la dihidrotestosterona, que se forma a través de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa, alargamiento del tubérculo genital, la formación del pene, pliegues uretrales. El tercer mes hay una fusión de los pliegues uretrales y la uretra peniana. Femeninos, presencia de estrógenos, principalmente se lo va a dar el gen DAX1, pobre desarrollo de tubérculo genital, ausencia de fusión de pliegues, labios mayores, tumefacción de labios escrotales, labios mayores, que es más o menos un símil con el aparato genital masculino. Como vemos acá, de la cloaca viene la vejiga, el uréter. Acá ya hemos indicado que viene del paramesonéfricos, la diferenciación embrionaria de la vagina, que son dos, ¿no? La formación de clítoris, esto ya en relación a los genitales externos, obviamente hay muchas alteraciones congénitas en la fusión y la resorción de la división del útero. Muy bien.
en relación, dos cosas en relación a la mama. La mama es una glándula sudorípara que es un apéndice de la epidermis y básicamente viene del ectodermo, ¿no? Son involución de crestas mamarias restantes a lo largo de la quinta semana, producen las yemas mamarias que van desde de la línea axilar hasta la línea inguinal. Al poco tiempo, cada yema mamaria primaria da lugar a varias yemas mamarias secundarias, por eso hay polimastia o politelia. Este proceso continúa al periodo fetal avanzado, en el recién nacido a término forman 15 a 19 conductos. Tenemos que indicar también que la maduración de la mama es embrionario, pubertad hasta la adultez, hasta la producción de lactancia de leche materna. En biología, durante el periodo fetal tardío, la epidermis en la que se originan las glándulas mamarias es una apéndice de la epidermis prácticamente, pero esto viene del ectodermo. Muy bien, si hay alguna pregunta, por favor, para indicarles que la referencia es el libro de embriología del ACMA. A través de su delegada les voy a pasar un resumen del aparato genital, de embriología del aparato genital femenino, de todo lo que hemos hablado. En este momento lo voy a hacer a través de la delegada, que ya tengo su teléfono, y cualquier consulta estoy para absolverlo. ¿Lola?